Muy buenas noches, queridos amigos y amigas, gestores y gestoras públicos. Estamos muy contentos de iniciar la tercera versión de Gestión Pública al Ataque. Hoy día, viernes 4 de septiembre, empezamos con el módulo uno de este curso interactivo integral con dos extraordinarios exponentes, vamos a decirlo así, del quehacer público nacional. Tenemos de un lado al sociólogo, nosotros no aramos en el mar, estamos arando de las nuevas generaciones que, como decía el señor Taís, tiene que comenzar a hacer lo suyo, lo propio en el Perú. En el Perú no solamente tenemos jóvenes que van a una discoteca a morir, no tenemos jóvenes que andan en pandilla. La mayoría de los jóvenes en nuestro querido país son jóvenes que están preocupados también por sacar adelante sus vidas y el desarrollo de nuestro querido país. Limber Chero, bienvenido a Gestión Pública al Ataque número 3, reactivación económica. Tus palabras, por favor, para la red de gestores que nos están mirando en este momento. Un saludo, estimado Julio, el aprecio, la admiración para ti también mutua. La verdad es que es impresionante ver todo el trabajo que estás haciendo en las redes en estos tiempos y que ya está dando sus frutos, ¿no? La palabra al ataque, así como la palabra luchar por la justicia, empiezan pues a sonar fuertemente en medio de este momento tan complicado en donde hay que cultivar, hay que germinar en la masa gris de la juventud peruana. Y juventud no significa edad, juventud significa capacidad para hacer cosas y energía para hacerlas, sea la edad que tengas. Bueno, eso me gusta muchísimo, porque además ya me siento rejuvenecido, digamos así. Y sí, es eso, ¿no? Creo que el secreto es, digamos, mirar un poquito que hay desafíos. Y hay un desafío importante que tenemos en nuestro querido país, que es la desigualdad. Llamémoslo inclusión, como de repente se trata así en los informes que ha elaborado la OCDE, ¿no? Estos informes multidimensionales, pero creo que hay brechas que tenemos que cerrar. Y mirando el tema de brechas, sí me gustaría, porque vamos a hablar más de implementación de estas medidas, pero sí me gustaría que tú hicieras nos comentaras, digamos, rápidamente, qué te ha parecido este paquete de medidas, algunas que vienen de atrás y otras nuevas, que ha presentado el ministro Martos en el Congreso de la República, y también las precisiones que ha venido haciendo la ministra de Economía y Finanzas en los últimos días, estimado Limber. Bueno, en primer lugar, me gustaría empezar por esa base que tú mencionas. Somos un edificio que está tambaleando, como una torre inclinada, pero es producto de lo que se menciona y lo que has mencionado tú, y que, bueno, he tenido la oportunidad de conversar con gente de la OCDE que vino al Perú, viene al Perú desde 2014 en realidad para hacer todos estos recojos de información de lo que luego fue su informe de análisis. Eh, Coincidimos y también con el Banco Mundial, el FMI, en realidad, cuando te reúnes con ellos, las dos palabritas que saltan y que deberían ser tomadas por todos los candidatos presidenciales son informalidad e inequidad, ¿no? O sea, desigualdad entre la población. No es lo mismo nacer en un barrio pobre que en un barrio acomodado en el Perú, porque las brechas empiezan desde el primer día. El acceso a vacunas, el sentir o no sentir frío, y ya ni que hablar de lo demás, ¿no? Entonces, ese tema es una pobreza vedada que no se puede ver por el índice de ingresos, se tiene que ver por las oportunidades que perdemos, por los cerebros de los niños que no se pueden alimentar con los nutrientes adecuados para tener nuevos gerentes para empresas, para capital en el Perú. Eso por un lado. Por otro lado, y en un tema geopolítico, está el acceso a la tecnología y a la información, ¿no? El desarrollar tecnología no es en este momento una capacidad que tenga Latinoamérica en general, y en realidad son muy pocos países. De hecho, lo preocupante es que algunos de los que lo han logrado han tenido regímenes dictatoriales de más de 20 años y que han permitido lograr ese avance, ¿no? Nosotros creo yo que tenemos la oportunidad, y los jóvenes de edad y de espíritu, tenemos la oportunidad de empezar a crear esas condiciones
Y lo que te estoy diciendo, Julio, lo digo con todo conocimiento de causa de lo que puede pasar a partir de esto. Lo que te estoy diciendo en términos de datos es que necesitamos objetivos de país. O sea, tú me vas a decir, tenemos la visión al 2050, ya estamos preparando el PEDN al 2030, bueno, con la imagen, la preimagen, pero en realidad esos son características muy alineadas a las ODS. No son un proceso que se haya discutido como país. Y eso te lleva al otro gran problema, ¿no? Ya te mencioné los tres grandes problemas estructurales, pero a la hora que vas a ver a nuestros albañiles, deberían ser los partidos políticos. Y no tenemos partidos políticos que estructuren un eje sobre el cual luego se podrían hacer políticas, ¿no? Que es la pregunta sobre la cual venimos a reflexionar el día de hoy. Bien, entonces dejo ahí esto en el campo del bosque entero, y ahora vamos a la parte de la granja donde están los árboles y estamos nosotros. Mira, los últimos índices que reporta el mismo MEF te dice que, exceptuando el tema del subsidio de planilla que se hizo al toque y la canasta de alimentos que, bueno, en teoría se dio porque se dio la plata a los municipios, aún falta ver algunos informes de Contraloría que se están haciendo en todo el Perú sobre este tema, mis respetos ahí a la Contra. El resto está entre 48 y 74% de ejecución, ¿no? El que más me llamaría la atención es el punto dentro de lo que significa toda esta serie de actividades de plan de manejo lucha frente al COVID, que es fuente del mismo Estado. La entrega de bonos a finales de agosto es 48%. O sea, de todo solo se han entregado 13.000 millones. Y el que más me preocupa, que era el que te decía, era un segundo rubro, un segundo grupo de medidas que tiene que ver con la atención de la emergencia, ¿no? Estos son todas esas medidas para atención al fortalecimiento de los servicios de salud, la limpieza de los centros educativos que están casi desiertos, el transporte, ¿no? Algunos lugares públicos adicionales, este tema del orden público, el traslado de ayuda humanitaria. Allí estamos en el 65%. Ya has mencionado tú algunas cifras en tus programas pasados y en el programa que acaba de terminar. La verdad es que allí, y no quiero caer en ejecucionitis, porque digamos que tampoco es la idea, el tema no va por la crítica por el nivel de ejecución, sino por las estructuras detrás que estamos viendo que nos siguen golpeando y que nos dan en todo momento, los golpes en la cara son informalidad, ¿no? Y la incapacidad para llegar a estratos de la población sobre los cuales no tienes ni idea cómo localizarlos. O sea, algunos ni han actualizado DNI. O sea, ahí estamos, a ese nivel. Entonces, ya luego viene la atención de la emergencia propiamente en otros rubros y ya las ayudas al sector privado, ¿no? El FAEMIPE, 50%, y el Reactiva Perú, en un 74%, ya más de 60.000 millones. El Reactiva Perú, tú sabes, es un tema que me preocupa más porque, bueno, bien, apoya a la empresa, pero son créditos garantizados. ¿Sabes lo que significa eso? Que si no pagan las empresas, lo vas a pagar tú y lo voy a pagar yo y toda la red de gestores. O sea, la verdad es que a mí ese tema me río, pero en un gesto de preocupación, ¿no? Al 14 de agosto, los créditos subastados para el BCR son más de 64.000 millones y he escuchado críticas diciendo, ¿cómo es posible? No ha llegado a la microempresa, no ha llegado... Bueno, sí, debería llegar, ok, pero no con un esquema en donde el garante sea el Estado, discúlpame allí, pero es fácil que esas empresas desaparezcan, es más fácil que desaparezcan que paguen. Entonces, ahí hay un tema adicional que se tiene que empezar a trabajar, y no es el MEF, es Produce. El Ministerio de la Producción tiene que empezar campañas para justamente asegurar que esas empresas no mueran. Estamos hablando de un universo de matagente impresionante, porque, o sea, sin crisis, tú recordarás las clases de los MBA, o sea, te enseñan, ¿no? De los 100 negocios que salen, ¿cuántos sobreviven al primer año? ¿Cuántos el segundo? ¿Cuántos el tercero? Ya, imagina ese contexto en crisis, o sea, en COVID.
O sea, esto es un poquito preocupante. Entonces ahí es donde vamos a tener que tener una mirada adicional y quiero ver propuestas de parte de los partidos políticos para ver cómo es que hacen este combo con Produce. Ok, sí hay algunas medidas, pero digamos que no los escucho, ¿no? O sea, no escucho. Yo veo a la ministra Alba, veo al Premier, pero no veo a las políticas de Produce en la boca de la población, ¿no? Oye, voy a hacer esto, voy a hacer. Sí escucho a los empresarios con el FAIMIPE, con el Reactiva, pero no escucho las cuestiones adicionales, que sí hay, ¿no? O sea, porque ahí debo también reconocer un esfuerzo de los ministerios alineados a la producción, incluso cultura para las bandas de músico, para los alfareros, pero no escucho que eso retiemble, resuene como lo que debería pasar, porque ahorita, si lo que tenemos en el Perú es informalidad, eso significa que también la gente no usa los canales tradicionales. Bueno, Entonces, no sí. basta con tenerlo, no basta con tenerlo en Facebook, en TV Perú, sino en las radios y en algunas concentraciones mayores, ¿no? O sea, no podemos seguir trabajando figuras literarias cuando de lo que se trata es de pasar del verbo a la acción y a los resultados. Yo quiero hacer una taxonomía de lo que has mencionado, Limber, porque me das, digamos, materia para trabajar en esta conversación. Y lo primero que has mencionado, una de las cosas primeras, es el tema de la informalidad. Digamos, estamos marcados, ¿no? Desde los extraños, de una perspectiva internacional, cuando miran el Perú, qué informales que son. Digamos, en realidad eso es lo que se ve por encima, vamos a decirlo así. La informalidad tiene una causa. Creo que este tema de la desigualdad es una de ellas, pero la otra tiene que ver con el tema de las instituciones. Instituciones y economía, estimado Limber. Ahora, por ejemplo, estamos ya asistiendo a un debate importante, interesante, que tiene que ver con el tema de pensiones, donde el Congreso de la República ha actuado en un sentido, el Poder Ejecutivo ha reaccionado y, digamos, hay diferentes actores, stakeholders, grupos de interés que se mueven alrededor de esa discusión, pero toca una fibra sensible el tema de discutir pensiones. Miramos el elemento de Reactiva Perú, como muy bien has mencionado tú, y detrás de eso está el tema de, oye, un ratito, está Reactiva Perú, ha dicho la ministra, no se preocupen, no hemos entregado plata a nadie. Sí, pero cuando decimos respaldo del Estado, y si por ahí se les ocurre desaparecer o quebrar exacto, ¿quién paga la deuda? La deuda la va a asumir al 100%, el Estado peruano vamos a terminar pagando nosotros y la red de gestores, como has tú señalado, graficado, ¿no? Ese tema. Pero las instituciones que están detrás, digamos, ese elemento institucional donde estamos jalados en el índice de competitividad global y en otros rankings internacionales, creo, ¿tiene relación con el tema de informalidad o no tiene relación con el tema de informalidad, mirando y cuáles son sus efectos en la economía, estimado Limber? Vamos viendo por partes del tema. Sí, mira, lo primero que tendríamos que tener claro es qué es economía informal, ¿no? Aquí en el Perú, yo inicié en el Banco Central, estaba en el área de indicadores del sector real y una de las primeras cosas que hacemos es medir el PBI. Entonces, creo que allí uno se da cuenta que el peso de la economía ilegal es muy fuerte, tanto así que se tiene que tomar en cuenta a la hora que uno ejecuta el análisis para, por demanda agregada o por componentes de factores, uno ve el Perú. Y lo que ves es que te falta plata a la hora de calcular el PBI. ¿De dónde sale este trozo grande, no? 10%, 20%, dependiendo un poco de los años y de la forma de medirlo. Y sale de la economía del narcotráfico y otras actividades ilegales. En el Perú, la tala de árboles, hemos arrasado buena parte del Amazonas, gracias a Dios tenemos un Amazonas impresionantemente grande, pero ha sido complejo manejarlo. Esto significa actividades ilegales, pero no es lo único informal, ¿no? Ya ahí tienes, por ejemplo, toda la minería ilegal en Madre de Dios, tienes toda la zona norte en donde los comercios en los mercados tienen algún tipo de vinculación con ese tráfico. Pero luego tienes la economía irregular, ¿no? Que son negocios en San Isidro, en San Borja, en donde tienes a alguien que está a cargo de la seguridad
y que está subcontratado a través de una empresa, ¿no? Y esa empresa cobra un monto importante, pero le paga a los trabajadores a veces menos del sueldo mínimo y lo compensa como jornadas de horas, ¿no? O sea, no es un empleado regular, a pesar de que hace vigilancia, y así con otros servicios. En el caso, además, bueno, ya tenemos actividades ilegales, ya tenemos la economía irregular, tenemos otros problemas que son de empresas que son legales, pero que aportan a la ilegalidad con evasión, ¿no? O sea, tienen RUC, la empresa tiene un negocio, pero compra facturas. Y eso es algo que se conoce amplísimamente, o sea, no es algo que te estoy revelando un secreto, ¿no? Y el otro tema, ya esto no lo ves ya en las zonas periféricas, lo ves en los estudios de abogado, y aquí otra bomba, discúlpame, pero es viernes, así que tengo derecho, con los mismos estudios de profesionales en donde te enseñan cómo eludir ingresos. O sea, o sea, ya solo pon en Google Panama Papers Perú y ya sabrás de qué te estoy hablando. Entonces, aquí tenemos una serie de conectores para el tema informal que no es que hoy tiene que ver con conexiones de agua o... No, sí, con cuello y corbata, ¿eh? Con manejando Maserati también tienes ese tipo de problemas. Entonces, es una situación compleja que no la estamos enrostrando como país. Hay mucha gente que lo conoce de estos temas. Esto es más de inteligencia de largo plazo para el Perú, ¿no? Una cuestión casi de sobrevivencia, pero los que toman las decisiones probablemente no conocen o no le hacen caso a la gente que sabe de estos temas. Entonces, ahí hay medidas. Mira, la última gran medida que se ha dado en el Perú y de la que se habla poco es la super estructura que ha manejado el MES para corregir, combatir la elusión tributaria, ¿no? Yo diría que en cierto modo hasta hizo tambalear al MEF, ya solo revisen lo que significó la entrada de esa ley y los golpes que se dieron al MEF en ese momento. Entonces son cosas allí complicadas. Entonces el tema de informalidad, hay aquí un silencio vedado que si queremos un país de largo plazo, tendríamos que empezar a superponer lo que de verdad son prioridades. ¿Qué quieres? ¿Ganar en el corto plazo con unos pocos o que sobrevive esta idea de Perú? De repente poner las barbas en remojo y de repente no debería haber, de repente nos dividimos, no sé, pero como estamos, necesitamos la juventud en el sentido que ya te mencioné al comienzo para que pueda dar respuestas a estas preguntas que no se están haciendo, estimado Julio, ¿no? Bueno, Entonces, si y tú, eso revela, Limber, no sé si incapacidad o el contubernio que pudiera existir de la clase política y algunos gestores con estos elementos que tocan las fibras profundas, digamos, de por qué estamos así en el Perú. Y ahí hay un elemento muy importante el que tú estás mencionando. Como informalidad, estudiando la informalidad y las causas y las manifestaciones que tú muy bien nos has permitido recorrer, miramos y bueno, ¿y dónde está el Estado? ¿Y dónde está el organismo de control? Y me pongo a así es, pensar qué está haciendo inteligencia efectivamente, financiera, qué se hace con esto y qué fácil es que alguien pueda sacar de su billetera 2,5 millones de soles, pagar por ahí fuera de toda transacción bancaria y que eso no se revele por todo. Entonces, ahí hay un elemento que me parece que muy valientemente tú lo señalas y es importante. O sea, no solamente hablamos de evasión, de ilusión tributaria, sino hablamos de prácticas donde por encima de la economía formal hay otra economía que se mueve, digámoslo así, y que se siente, ¿no? Que se siente con varios indicadores que maneja el Banco Central de Reserva precisamente y también el Ministerio de Economía. Ahora, claro, sobre esto no hemos visto ni siquiera una línea en el discurso del primer ministro, ¿no? Y que creo que es un tema importantísimo, porque al final, ¿quién está moviendo al Perú? ¿No? Hay una palabra importantísima. Lo otro, Limber, tú has tocado este tema de la incapacidad para llegar a la población. Y cuando tú dices incapacidad para llegar a la población, a mí me encanta un escritor peruano llamado José María Arguedas. Y uno de sus libros
que se sale de la lógica de todas las sangres y de sus poemas y todo lo más que son, por lo menos, son deliciosos, está el libro Zorros de arriba y Zorros de abajo. O sea, seguimos teniendo esa dicotomía, ese doble Perú, ese que hablaba Manuel Escorza, que los comuneros, una vez muertos, enterrados en sus tumbas, conversaban debajo de la tierra sobre lo que iban a hacer en los siguientes días, ¿no? Como que nos toca después de muertos vivir lo que deberíamos vivir en vida. Allí hay un elemento importante. ¿Por qué no se toca el Perú real con ese Perú formal? ¿Por qué estamos tan distantes? Porque algunos dicen, desde la academia, y tú lo sabes, ¿no? La distancia que hay entre Estado y sociedad, ¿no? Bueno, esa es una manera de ver las cosas. La otra manera de ver las cosas es un Estado ausente, un Estado que está de espaldas o un Estado tal vez fallido. La otra manera de ver las cosas es, bueno, no tenemos un buen lente, unos buenos anteojos que nos permitan mirar dónde están, cómo están. Yo no soy de izquierda, ni tampoco soy de derecha. Me gusta leer, que es un tema importante. Y hay un libro que a mí me encantó cuando vi su título. Es del padre Gustavo Gutiérrez, este señor que estuvo vinculado a la teología de liberación, todo, pero tiene un libro fabuloso sobre pobreza, donde dice finalmente qué es la pobreza, y lo dice en pocas palabras, pero dije, caray, ser pobre, sentencia, es es estar invisible. La invisibilidad a las políticas. La invisibilidad, iba a decir imbecilidad, creo que lo terminé diciendo, ¿no? Que no responde a esa invisibilidad, ¿no? Hablemos de eso, qué bonito título, ¿no? La imbecilidad, bueno, para mirar la invisibilidad que tenemos. ¿Por qué? ¿Cuál es la génesis de eso? Y en realidad las medidas que ha dictado el gobierno encaran este asunto tan importante de dónde están, quiénes son, ¿no es cierto?, qué necesitan y cómo llego o no. Mira, han cambiado algunas cosas. Ya tenemos Paco Yunques con PhD viviendo en California, ¿no? Ya tenemos zorros de abajo que están en el Parque de las Leyendas disfrutando de sus rentas. O sea, digamos, ese movimiento, esa posibilidad de cambiar de estrato social es posible en el Perú hoy en día, ¿no? De hecho, hay ciertas circunstancias que hacen que si una familia alimenta bien a sus hijos y les da amor, tenga profesionales de primer nivel, no para el Perú, sino para el mundo. Por ese lado, creo que como sociedad mundial hemos avanzado un poquitito, pero son para ciertas personas elegidas y con algo de buena voluntad en el camino. Pero ahora, cuando hablamos ya del resto de los que no logran salir, allí sí hay una serie de complejidades que son de alguna manera más difíciles de ver que desde el ámbito económico. No se trata de tener un colegio o de terminar la educación básica regular, tampoco se trata de solamente saber hablar castellano, porque es el idioma que te conecta con la gran economía de la costa, que es la que crece más en promedio en el Perú, sino que se trata de algunas situaciones que van con lo que tú dices. O sea, esa invisibilización de los ciudadanos que lamentan, que sufren problemas de los que no se ni siquiera conocen, son una, eh, una, una serie de factores sumados que arrastran estructuras no solo económicas, porque tú dirías ya, dales este dinero que da el Estado a las personas en situación de vulnerabilidad, no les ayuda en realidad a salir de la pobreza, porque son estructuras hasta culturales. O sea, estamos en pleno siglo XXI y ya todos aceptamos nuestra cultura cusqueña, nuestra cultura chiclayana, nuestra cultura amazonense y lo vivimos cada día en nuestras casas, mañana, tarde y noche. Somos un poco más de todos ellos. Sin embargo, no aceptamos al mismo nivel en el desarrollo en las empresas y en el desarrollo en los espacios económicos este tipo de cosas. Y se generan círculos propios, círculos informales, ¿no? Los tienes, por ejemplo, en la meseta del Titicaca, esta realidad aymara que tiene toda una colectividad
afianzada y que ahora llega hasta Arequipa, incluso está fuerte. Tienes otra, Huancaína, que ya toma Lima y que tiene también anda a ver los matrimonios y anda a ver si está ahí la OIF para ver cuántos de esos que regalan refrigeradoras tienen registros bancarios, ¿no? Y tienes lo mismo en otras zonas. Entonces, de lo que se trata aquí es que la invisibilidad afecta no solo al que padece, sino al país, porque dentro de esos invisibles hay muchos que salen, pero siguen fuera de la economía. Y entonces allí tienes que la ollita del Estado que se llena con nuestros impuestos tiene menos plata de la que debería. Ese es un punto. Y el segundo punto, se ha avanzado en la integración en las universidades nacionales respecto, o sea, no he dicho que sean mejor, que estén mejor en el mundo, ¿eh? No voy a decir eso, pero respecto de las universidades privadas, ya te brindan la misma tasa marginal de retorno. O sea, en términos de tiempo. Los años invertidos en una universidad nacional respecto de algunas de las privadas te da el mismo retorno en el futuro en términos de salario, siendo la medida de tu intento de estudio medido en términos de días, ¿no? O sea, días estudiados versus sueldo al final, ya te pagan, algunas universidades públicas pagan igual hasta más que muchas privadas. Entonces, ese es un tema que también hay que felicitar, ¿no? Mal que bien allí, y ese es un tema de largo plazo, estamos hablando de 30 años, 90 para acá, ya la SUNEDU, que ha nacido recién obviamente, pero ha puesto un estándar que sobre la base de un crecimiento indetenible que ha tenido la demanda privada de educación, está dando frutos. Lo que me preocupa es que esos profesionales que llegan a trabajar en el sector privado tienen menos la productividad marginal en el sector privado, y esto es un fenómeno reciente, últimos meses, está teniendo menos capacidad que la productividad generada por el sector público. Es decir, el sector innovador, el sector donde se tiene que hacer la riqueza, que es el sector privado, no va a atraer tanto talento como el sector público. Hoy en día es un boom esto de las escuelas de gobierno. Enseño en algunas universidades, que comparto también contigo la academia, y verás que ahora nos llaman para ya no un curso, sino 3, 4 cursos. O sea, y con esto de la pandemia han abierto muchos más, sobre todo las de prestigio. Entonces, allí quiere decir que hay demanda, y hay demanda porque hay ofertas de empleo que tienen que ser cubiertas con gente capacitada en temas públicos. Y está siendo tan caro un curso de gestión pública como un curso de finanzas corporativas. O sea, ya eso ya no me lo creo, ya. O sea, eso no pasa. Hablaba con el decano de la Escuela de Gobierno dentro de la Facultad de Economía en Suiza, el Bergman. Estuviste en la conversación un rato, Sí, sí, sí. y me decía, no, mira, nosotros tenemos que ser competitivos y tenemos que cobrar menos que la escuela de mi misma universidad de temas de negocios, temas de maestría en MBA, en negocios, ¿no? MBA. Porque, bueno, ellos, su esperanza de retorno es muy alta, ¿no? Entonces, pueden pagar más ahorita. Se pueden Mm. endeudar y luego cuando salen pagan el costo. En cambio, el sector público tienes que cobrar menos, pero lo que sí te garantiza es que tienes empleo al final. O sea, del 100% de egresados todos tienen empleo, pero niveles de ingreso menores que los que ingresan al sector privado. Entonces tienes ahí una economía sana, porque en el sector privado no entran todos a trabajar, sino los mejores, y ahí te produce la innovación y todo lo demás. Y en el sector público tienes gente que tiene un rendimiento parejo y que entra a puestos claves en una economía que va creciendo y que va absorbiendo. Entonces, ese es el segundo punto. Nuestra economía formal no absorbe a la capacidad o a los estudiantes que se vuelcan luego a ser PEA, a ser población económicamente activa. Entonces, todos los años egresan miles, entre 350,000 y 420,000 nuevas personas buscando empleo, y para que los pueda absorber una economía como la peruana, necesita crecer por encima del 4.6 y 5.2%. Entonces, ese es otro tema de agenda que no lo veo tocar, ¿no? Entonces, este fenómeno pandemia nos va a hacer decrecer 12%. El próximo año recuperamos 10, pero es 10 del 12 que has decrecido.
entonces ya vas a tener 2 años sin empleo. Tenemos 12 millones de informales ahorita. Oye, ahorita. 12 millones de informales. No somos 33 millones y 30% juveniles o que no están dentro de la pega. O sea, más de la mitad de la población es informal, Julio. Entonces, tu invisibilidad en términos sociales es invisibilidad en términos de productividad marginal por individuo. O sea, ya es, y ahí está la invisibilidad. Y yo creo que ese es un elemento importante. Sobre todo, me quedo en un light que tú has mencionado. Eh, Esta incapacidad de nuestra economía formal para absorber a estas generaciones, digamos, de profesionales que salen a la PEA, ¿no? Que es un elemento y que, digamos también, y en honor a la verdad, que es absorbida en el extranjero, ¿no? O sea, nuestros mejores ingenieros, economistas, etcétera, van a trabajar afuera, digámoslo así, porque en nuestro país no tenemos esa oportunidad. Y bueno, y marca también un elemento importante porque tangencialmente, aunque es directamente, estamos tocando el tema de competitividad. Si vamos a estar en la línea de el sector primario y no trabajamos sector terciario, no trabajamos el tema de innovación, las famosas startups o como lo hacen en Chile, por ejemplo, de crear tú debes de conocer la experiencia de las incubadoras, ¿no? Las incubadoras de empresas que luego dan a luz y son apropiadas por el sector privado, me parecen experiencias importantes que no se han dado en el Perú. En el Perú, digamos, hay un fuerte énfasis en lo comercial, pero no en lo industrial. Y ahí también me preocupa cuando miramos las medidas de política que se han dado para el tema de reactivación económica. Y ahora, digamos, hagamos un close-up a las medidas de reactivación económica, llevando este hilo conductor y esta reflexión, porque de qué manera estas medidas que vienen del gobierno están impactando, va a impactar, porque se habla de empleo temporal, ¿no es cierto? Se habla de matrimoniar, de mixturar las medidas de fortalecer ingresos a los hogares con el tema de inversión pública, por ejemplo. Hay un binomio ahí que se está tejiendo, pero si vamos a una perspectiva mucho mayor, de mayor profundidad, vamos a decirlo así, me encantaría conocer cuál es tu apreciación sobre de qué manera estas medidas pueden contribuir o contribuyen a enriquecer este nivel de absorción, vamos a decirlo así, en el mercado formal de esta PEA, de estos nuevos profesionales eh, que están egresando de las universidades. Ojo, y lo quiero señalar gráficamente, porque a lo mejor algunos de nuestros amigos cuando ven el tema de la productividad agregada y todo lo demás, un poquito que se pierden, pero en el tema en concreto. Tenemos universidades que han desarrollado, por ejemplo, respiradores artificiales, ¿no es cierto? Tenemos la Cayetano Heredia que ha sacado el tema de las pruebas moleculares rápidas, que me parece extraordinario. Tenemos una capacidad, ingeniería, tenemos una capacidad de innovación importante que se va a ver catalizar, estas medidas son catalizadoras de estas iniciativas tecnológicas para formar futuros emprendimientos o para crear una dinámica interesante para absorber a estos profesionales. ¿O cuáles son tus comentarios sobre este tema que me parece fundamental? Sí, mira, más bien debo hacer una aclaración. Hemos empezado tú y yo por el tema de informalidad, inequidad, luego hemos pasado al tema de educación, de absorción de la economía, porque si no tocamos estos temas previamente, no podremos dar una información relevante respecto de reactivación, porque ¿qué estás reactivando? Entonces, por eso es que me he permitido, y gracias por la libertad, por abrir un poco la cancha y mostrarte todo lo que significa el Perú y todos los retos que han habido hasta 2019, de manera que cuando hablemos de reactivación toquemos de verdad los hilos conductores del Perú y no meros traslados de dinero de un punto a otro, que la verdad es que resultan hasta insultantes si es que uno tiene claro los conceptos de lo que significa un país. Antes de responder que voy con tu pregunta, solo faltaba un punto que lo mencioné al comienzo, que es el tema de innovación, de tecnología, decía desde un tema desde el punto de vista geopolítico. Los países son como personas y las personas que tienen cerebro, los países con cerebro, saben que si no tienen tecnología no tienen nada. Entonces, tú ves que, y lo menciono por la fuga de cerebros que tú mencionas, ¿a dónde crees que se van? A Silicon Valley, ¿no?
se van a Corea, se van a China, a Shanghái, a su Silicon Valley propio, que bueno, también tiene mucho espionaje, pero bueno, eso no viene al caso, y a Europa, ¿no? Sobre todo en los grandes centros tecnológicos que hay en Suiza, ¿no? Ya hay un electrón que ha pasado la escala del tiempo, ¿no? Ha llegado al destino antes de que hubiera salido. O sea, ya se mostró que es posible viajes en el tiempo. Bueno, a nivel Sí, súper sí, sí, molecular, ¿no? Física sí. cuántica. Pero ya, ahí hay peruanos, te cuento. Allá hay peruanos en las universidades, en el CERN, en Zurich, hay peruanos, pero también hay argentinos. Ahí está Ah, la masa gris más grande. no Ahora, te puedo pasando a creer, reactivar. sí, no te puedo creer, Limber. Esto me interesa a mí porque este tema de viajar en el tiempo, me gusta la física cuántica también y me encanta esto. En el CERN me dices tú que hay peruanos trabajando, que es Sí, uno no de en los el espacios área. más importantes en el mundo de la ciencia. Sí, 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 no en el área de la investigación que tiene ya los científicos que todos conocemos, sino en el mismo espacio del CERN, ¿no? En otras áreas Ah, dentro de ya. la misma institución. Bueno, entonces, sí, entonces pasando a la reactivación como tal, estimado Julio, la reactivación viene sobre lo que quieres reactivar, ¿sí? Entonces no es cuestión de que abro mis alcancías, ya que está la plata. La plata no te resuelve nada, ¿no? La plata no le sirvió al reino español para convertirse en potencia. Inglaterra flanqueó sus fronteras y fue más rico que España. Lo que te sirve de verdad es saber qué quieres. Y la reactivación debe chocar con planificación. Y no ha chocado, no ha habido esa intersección entre planificación y reactivación. ¿Y por qué? Porque no está listo nuestro plan de ideas, de líneas de desarrollo del Perú en el largo plazo. ¿De qué te sirve reactiva si no sabes qué vas a reactivar? No, pero es que tienes que ver los sectores más importantes del PBI. Ok, pero eso es para volver a la situación 2019, ¿no? Quiero que recuperen su espacio lo de 2019. Pero ¿y en 2020? ¿Esos eran los que de verdad iban a ser productivos el 2020? De repente no. De repente no era el hotel A, de repente era el hotel B que tenía más camas con oxígeno, no cámaras de oxígeno en las habitaciones, ¿no? Y no estoy hablando de tiempo de COVID, sino antes, ¿no? En Cusco los hoteles más caros son los que tienen oxígeno en las habitaciones. Entonces, algún tipo de innovación. Entonces, ¿qué reactivas? No es la oportunidad acaso cuando hay muchos moribundos, temas de negocios, hay muchas empresas moribundas, no es la oportunidad para cruzar datos con CITEC y ver cuáles son los puntos fuertes de innovación y sobre esa base proveer a los negocios no solamente dinero para que reactiven, sino para que usen tecnología que se ha creado. Y lo que tú dices de la Cayetano Heredia, lo que mencionas de los otros, son cuestiones de innovación que en el Perú se dan todo el tiempo. O sea, yo me quedo impresionado. Los vehículos Tesla usan vidrio templado peruano, porque nadie más podía hacer ese vidrio. Es un caso de éxito destacado por el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, ninguna empresa podía hacer lo que pudo hacer una empresa peruana, ¿no? Entonces, la innovación siempre ha estado, ¿no? No te olvides a Pedro Paulet en el sur, los primeros prototipos de viajes aéreos son más a planos peruanos, y en el norte Pedro Ruiz Gallo y toda la tecnología para hacer relojes, para hacer este dispositivo. O sea, en realidad no estamos lejos siempre de tener. El mundo se quedó impresionado de estos doctores de la Cayetano que pueden hacer pruebas rápidas a muy bajo precio. O sea, parece fácil, pero no lo es, pero es el ingenio peruano, producto de esa criollez, esa capacidad que tienen las familias de crear gente que tiene creatividad, como tú la muestras en tus clases, como la muestra un mecánico a la hora que arregla máquinas que a veces le sobran piezas, ¿no? Lo entrenan en el Senati, va a las fábricas y hace mejores máquinas que las que les traen de Suiza o de otros países, ¿no? Y le sobran piezas y funciona mejor encima. Pero ahí estamos Entonces hablando, tenemos sí. capacidad. Sí, perdóname, Sí, perdóname, entonces tenemos capacidad. Sí, 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 cuéntame. perdóname, ahí hay un tema, un elemento importante y yo quisiera que sigas con tu hilo conductor, pero ahí quiero detenerme en un elemento clave. Estás diciéndonos entonces que la reactivación económica pasa por poner en valor esa capacidad, digamos, que tiene nuestra gente, sacarle brillo a lo que tenemos. Y es verdad,
¿no? Esta experiencia que me dice que no la conocía, de este vidrio que usan los vehículos Tesla, que son elaborados, que es elaborado acá en el Perú, ya es una muestra de lo que tenemos. El productor, mi colega, mi compañero de este esfuerzo, de este esfuerzo de gestión pública del ataque, me comenta todos los días que todos sus amigos, o la mayoría de ellos, trabajan en Silicon Valley. Y digamos, y tenemos peruanos lúcidos que no estamos, que no estamos siendo incorporados y valorizados, digamos, en la debida y justa manera, y creo que esto lo estabas tú conversando a propósito de las medidas de reactivación, porque no veo que haya una línea específica para potenciar startups que tengan un efecto contundente en la economía y en la reactivación económica, ¿no? Para crear valor, pero el valor del bueno. Mira, nadie es general después de la batalla. Yo detesto, digamos, decir, ah, yo lo hubiera hecho así, yo lo hubiera hecho así, porque, a ver, ponte en el Ministerio de Economía al momento de la crisis, ¿no? Eso de un lado de arranque, ¿no? O sea, no estoy intentando corregir la plana a nadie, pero ya estamos septiembre y hay la oportunidad de conversar y siempre se puede hacer las cosas mejor. Ya no hacia atrás, no en cuestión de crítica, pero sí hacia futuro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que toca aquí? Y lo menciono porque ya deberíamos estar viviendo fiesta electoral, ¿no? Este, lo que toca aquí es, por ejemplo, dar una señal de que la reactivación no debe ser con backward looking, o sea, no debe ser mirando atrás, no lo digo en el término que entienden los que están diseñando esto. No se trata de, ya, este fue el PBI 2019 y estos son los sectores, ¿no? Industria, minería, no tradicional de agroindustria y confecciones y turismo ya. Entonces a ellos tengo que llevar, ok, sí, nadie te dice que no los ayudes, pero esa perspectiva es muy miope si solo se dedica a eso. Tú tendrías que cruzarlo con los estudios de escenarios que ha hecho CEPLAN desde los tiempos de Carlos Anderson y luego Víctor Vargas, impresionantes sobre las nuevas tendencias y que muchas de ellas ya se vienen cumpliendo, y aprovechar, ¿no? Oye, se han movido, lo que quiero decir en concreto es lo siguiente, oye, se cayó la pared, no construyas la misma pared, pues hazla mejor, ¿no? Como esos futbolistas que cuando les rompen la nariz en el partido de fútbol, luego se la reconstruyen, pero no reconstruyen solo la nariz, hacen un arreglito en los dientes, un arreglito por acá. Entonces, es la oportunidad de aprovechar para hacerlo. Y en el Perú debe pasar eso. O sea, muestra la capacidad que tienes de conocer lo que está haciendo Concitec. Ya, por último, las propuestas de política que sí es hace cada año, o sea, para el Perú, con plata canadiense, que está ahí puesta, y ahora también un fondo suizo adicional, a través de la ACDI y Cooperación Suiza, para estudios de política pública, muestran aportes sustentados de academia, con papers, sobre cosas que se deben hacer en temas de salud, en temas en temas de educación básica regular en específico para temas de educación, ¿no? Algunos de esos papers los recuerdo mucho porque son cosas interesantes, pero debe haber un espacio para que también vincules, ¿no? O sea, ya se cayó la economía, ahora hay que aprovechar para reactivarla con este plus. No de solo backward looking, sino también forward looking. Y entonces generar esos espacios que de verdad sean una reactivación, ¿no? Porque si no son una resucitación. Entonces yo quiero resucitar, pero también reactivar. Entonces, allí en ese espacio, y ahora sí, contestando así brevemente, dos cosas. Primero, el tema de ciencia y tecnología, vincularlo más a las empresas, decirle, ya te doy tu préstamo, pero muéstrame alguna innovación o algo parecido a eso. Y el otro tema en mejorar las condiciones de contrataciones. Sí, esto es súper complicado, lo sé, pero tenemos que mencionarlo para luego pensarlo entre todos. No puede ser que le des plata a las empresas y lo primero que hagan es despedir gente o mandarlos a suspensión perfecta. Ya, o sea, ya, ok, no hay plata ahorita, no hay cómo hacer, estás loco, ¿cómo los voy a contratar si no hay nada? Ok, pero entonces, ¿qué esquema hay para asociar eso con un mejor nivel de crecimiento? ¿Por dónde vamos? ¿No? O sea, ya, los pones en suspensión perfecta ahora, pero ¿qué pasa después? ¿Qué línea vas a abrir o cómo vas a hacer? Entonces, como verás, eso ya no es un trabajo del MEF,
El MEF es macro y avistamiento de futuro. Esto es producción. Esto es políticas de competitividad. Y eso incluye masa gris que no se escapa al extranjero, eso incluye aprovechar la tecnología peruana, eso incluye muchas cosas. Entonces, el fondo reactiva está bien, pero ahora podemos mejorarlo, ¿sí? Y las medidas ya se dieron en mayo y tienen que ver con reactivación en un sentido de backward looking, de mirar hacia atrás, ya está, bien. Pero ahorita tenemos que tener, hay plata que no se ha usado, ya te he mostrado, he comentado un poco las cifras, ¿no? Son algunos millones, miles de millones más que nos quedan, hay que aprovecharlos. Eh, Tenemos al gobierno de Inglaterra, el gobierno inglés haciendo cosas en el norte por reconstrucción. Ya. Esa reconstrucción va a empezar este año, van a tener los sistemas de seguridad para poder hacer todo o va a postergarse para el próximo año. ¿Se va a hacer cosas que no tengan que ver con salud o solo para hospitales? Bien, dicen solo para hospitales. Ok. Esa tecnología, todo eso, ¿está disponible para luego replicarlo en otros lados? Sí, no, ¿no? Hay formas de hacer oxígeno con plantas pequeñas, también de productores peruanos. Salieron en Facebook, han salido en Facebook, no están dentro, no están pensando en grandes tanques que le compras oxígeno a las plantas de Lima. Entonces, ahí es donde te digo, ¿no? Es el segundo nivel de reactivación. Ya no reactivación económica, sino reactivación geopolítica, reactivación mental, no sé cómo llamarla, pero reactivación del Perú de verdad, ¿no? Claro, y esta reactivación punto dos, vamos a ponerle un nombre, ¿no? En esta línea del forward looking, nos lleva a otra cosa y creo que ya supera las fronteras de este gobierno, de estos 10 meses que tiene por delante. Pero, digamos, en esa misma dirección, vamos a decirlo así, y aterrizando al plano subnacional, las medidas de reactivación económica y desarrollo, porque es de reactivación y desarrollo económico. El tema de la reactivación es el backward looking, ¿no es cierto? Y el tema de desarrollo económico es el forward. Pero ahí tendríamos que mirar, vamos a decirlo así, cómo se ve ese escenario, estimado Limber, y para los amigos que están ingresando, estamos hablando de reactivación económica, estamos con el distinguido economista Limber Chero, hablando sobre las medidas dictadas por el gobierno en materia de reactivación económica, ya de cara a la esfera o la dimensión subnacional. ¿Cómo se come eso en el plano territorial, estimado Limber? ¿Cómo implementamos estas medidas? Porque, digamos, desde una perspectiva general, mirando el bosque, aparentemente todo está siendo manejado desde Lima, decidido desde Lima, ¿no? Es focalizado desde Lima, sin tener en cuenta las dinámicas y los objetivos o prioridades territoriales, porque en el territorio también se han dado dinámicas muy interesantes son de esto que tú reclamabas al inicio, ¿no? Toda política pública deberá tener, ese es un consejo de gobierno, que los involucrados, los destinatarios de la política participen desde el mismo diseño, ¿no? Desde el propio diseño de política. Y cuando nosotros miramos las medidas que se han dado, digamos, claro, no podemos ser generales después de la batalla, ¿no? Las medidas que se han dictado también requiere conversar con las dinámicas y las prioridades de desarrollo que se dan en los planos subnacionales. Pinto ese cuadro para que tú me digas cómo ves la situación y el escenario y las posibilidades que tiene de implementación las medidas de reactivación y desarrollo económico en el plano subnacional. Caballeros y damas, cuando hablamos de plano subnacional, que puede sonar medio raro, estamos hablando de escala en los departamentos, en las provincias y en los distritos. Gracias, Julio. Mira, voy a seguir siendo de repente hasta provocador. Discúlpame, pero es producto de lo que se conversa día a día con los gobiernos subnacionales que conoces que trabajamos directamente. Se tienen que centralizar las compras de salud. ¿Sí? No hay proveedores y es una llamada a arca llena y abierta, ¿no? Entonces, es mejor centralizar los temas de compras de salud porque no hay mascarillas, no hay proveedores para nada. O sea, los proveedores están en Lima.
Y a veces no están en Lima, ¿no? Anda a ver el Ministerio de Salud, mira sus niveles de ejecución, para que veas de lo que te hablo. Y en temas de inversión encima, o sea, ya es escandaloso. Bueno, no voy a hablar de cifras de eso. Pero aquí el tema es que no hay capacidad, no porque tienes excelentes profesionales en los gobiernos regionales y las municipalidades, y de los otros también, igual que en los ministerios, igual que en todos lados, pero no tienes ofertantes. Entonces hay incluso monopsonios, hay incluso algunas situaciones medio raras y debieran evitarse. Entonces ni el mismo Estado, bajo las normas de OCE, ha podido hacer el tema. Entonces se necesita, y ahí creo yo que hace bien el MEF, aunque no lo debió decir tan directamente desde mi punto de vista, pero sí se necesita una nueva ley de contrataciones. Yo creo que todo este escenario de la interpelación y eso hace que a veces se digan cosas, pero ya estaba cantado que necesitábamos una nueva ley. Ahora, si quiero echar leña al fuego, te diría, ya basta, ¿no? Porque van 4 o 5 años seguidos de cambios de leyes, y a veces en el mismo año se ha cambiado la ley, pero bueno, es parte de un cambio más grande que viene ya con la Dirección General de Abastecimiento, que va a tomar su rol, ya está haciendo algunos cambios, ya está tomando cuerpo, ya está teniendo gente, y creo yo que por ahí debiéramos apuntar a fortalecer la DGA dentro del MEF para ver estos temas. Eh, y luego de esa experiencia, ver cómo nos podría ir en educación, aunque ahí hay un universo un poquito diferente, porque sí hay proveedores para todo, pero a veces son casi todos de Lima, ¿no? Entonces también habría que ver allí. Entonces, este tema de reactivación, en el caso del gasto público esperado de gobiernos regionales y locales, necesita ayuda del gobierno central. Ahora sí, siendo yo un descentralista, siendo yo alguien vinculado al ámbito local, te digo que en este caso necesitamos un bloque nacional sobre el tema, ¿no? Y ahí se necesita una ayuda, porque si no, ese gasto público va a seguir siendo 1%. Ya, bueno, ya dije la cifra, ya, no quería decir, Sí, no, va a seguir siendo, va a seguir siendo bajo. bajísimo. Entonces, eso no se puede, eso no se puede permitir. A De ver, ahí traslado a los otros sectores, pero salud creo yo que es la bandera, ¿no? ahí hay varios elementos que tocas como siempre. Es un placer conversar contigo, Limber. Primero por tu conocimiento, en segundo lugar por el contacto que tienes con la realidad, con los procesos reales, lo cual enriquece la conversación. Y cuando hablamos, has tocado tres temas y me parece interesante esta primera, esto que has lanzado, digamos, allá al tablero de básquetbol, digamos, esta pelota que has lanzado. Tenemos que centralizar las compras. Y acá hablamos dos grandes compradores. En salud está el CENARE, el Centro Nacional de Recursos Estratégicos, y tenemos también Compras Perú. ¿Ya? Ahí hay un elemento. Pero inmediatamente tuve un flashback. Recordé una situación que tuve allá en un pueblito, una ciudad muy pequeña del sur de Ayacucho, donde me contaban sobre el tema que imponía, el tema de la distribución de materiales de enseñanza. Te cuento un ratito este tema porque me parece interesante, porque pinta el cuerpo entero esto. El Ministerio de Educación reparte material educativo a todo el país y les dice, bueno, se los envía en los meses de enero, febrero, ¿no es cierto? Y les dice, bueno, repártanlo y todos los chicos cuando estén en colegio, todos tienen que tener sus materiales educativos. Perfecto, eso suena bonito, suena muy bien, etcétera. Lo que olvidamos, por ejemplo, es que en primer lugar, y otra cosa, el producto llega a la capital del departamento o llega a Lugel y de ahí tiene que repartirse a cada colegio. Y esa repartición a cada colegio, pues el AUGEL tiene que hacer el proceso de contratación con algún transportista que quiera pues llevar este material educativo a los colegios. Las bases, las especificaciones técnicas para la contratación de ese servicio las establece Lima de manera estandarizada. Y obviamente ningún transportista que está ahí en Parinacochas, por ejemplo, ¿no? Cumple con las especificaciones porque es muy alta la valla. A los transportistas de Lima, a las grandes empresas, no les interesa ese tipo de negocio porque en realidad sus unidades podrían verse afectadas. En consecuencia, el efecto práctico es que los materiales no llegan a tiempo. Segundo lugar,
si quieres que yo distribuya materiales en los meses de enero, febrero, marzo, allí todos sabemos que en la sierra hay lluvias y las lluvias hacen casi imposible la transitabilidad, vamos a decirlo así, de Correcto. mercancías, porque es una época muy difícil del año. Si yo quisiera tener materiales a tiempo, just in time, en cada institución educativa, pues tendría que hacerlo ¿cuándo? Tendría que hacerlo antes de diciembre. En consecuencia, ahí estamos hablando de un proceso logístico, de una cadena de distribución, de abastecimiento, que espero que tenga muy presente la DGA, y me parece excelente la noticia que nos está dando, la DGA está entrando en funcionamiento. El abastecimiento no solamente son las compras, sino también es toda dinámica, ¿no? La cadena de logística o la cadena de suministro para poder primero programar muy bien los insumos, lo que se necesita, y luego la distribución, la entrega y el consumo, inclusive. Entonces, ahí hay un elemento importante, o sea, la centralización responde, digamos, a una necesidad de ser más eficientes, de reducir costos, ¿no? Por economías de escala, claro que sí, pero también hay un elemento importante, que la definición digamos, de esta estrategia también debe tener algún elemento de participación de escala, digamos, subnacional en esos procesos de decisión de compras nacionales. No sé qué te parece ahí, pero es una arquitectura de repente que no se podrá hacer en este gobierno, pero que evidentemente tenemos que reflexionar. Ese es uno. Y dos, el tema de la ley de contrataciones. De hecho, el tema, digamos, pasa también, atraviesa por la experiencia interesante que hemos tenido en los Juegos Panamericanos, donde hemos asistido al éxito de estos famosos contratos que en el mundo del derecho se llaman contratos colaborativos. Es decir, vamos construyendo el contrato en la ejecución del mismo, ¿no? Usualmente los que hemos estudiado derecho decimos, primero están las reglas de juego, contrato suscrito, y ahí entramos a un proceso de ejecución contractual, donde cumplimos lo que dice el contrato. Pero ahora resulta que en la dinámica y sobre todo en los proyectos de ingeniería, etcétera, no podemos resolverlo todo desde un inicio, ¿no? Desde el expediente técnico tenemos que echarnos a caminar teniendo metas de calidad y de tiempo, digamos, previamente fijadas, ¿no? Y vamos entendiéndonos en el progreso, vamos a decirlo así. Esto tiene hay dos grandes escuelas de este tema, por decirlo entre comillas, pero que también nos da un elemento muy interesante, son más flexibles, van a resultados, van de la intervención, vamos a decirlo así, y yo te preguntaría si ese elemento también sería importante tenerlo en cuenta o acogerlo cuando hablamos de un nuevo esquema de ley de contratación del Estado. Todo es perfectible, tenemos que mirar que las herramientas son las normas, no son la finalidad, y por eso que ahí creo que sí, podría ser valedero en la medida que nos ayude a potenciar la efectividad de la actuación pública. Y entonces, centralizar compras, mejorar procesos de contratación son elementos importantes. El elemento de las prioridades que habíamos conversado en un primer nivel es también interesante. Pero lo otro, lo que en la ley marco de administración financiera se hablaba de integraciones intersistémicas y extrasistémicas. Es decir, ¿cómo conversa la compra, el abastecimiento con la lógica de las inversiones? Olvidemos un poquito de la planificación que es no por delante va ese tema y las políticas públicas, ¿no? ¿Cómo conversan, cómo interactúan? Porque el drama de por qué no avanzamos también es por la escasa cooperación que existe, estos compartimentos estancos que se da en la administración pública, y creo yo que también puede ser un gran escollo para implementar las medidas de política que tienen que ver con inversión pública, a la que están poniendo bastante... o le quieren poner bastante impulso en este paquete de medidas que se ha dictado en este gobierno. Sí, sobre la primera parte, estoy de acuerdo contigo. Compras centralizadas no implican abastecimiento centralizado en grandes firmas limeñas, ¿no? Podrían ser compras centralizadas y la otra cadena hasta el delivery ya encargándose a todos los niveles, pero ya llevando en aviones acá centro de departamento los materiales y ya luego se reparten. Ya el tema de la temporalidad, lluvias, eso ya tendría que ser manejado de otro modo. Estoy hablando explícitamente del tema del COVID y que, por ejemplo, no funcionen las vacunas, Dios quiera que no, pero ya tenemos que acostumbrarnos a tener máscaras y protectores faciales, ¿sí? Por lo menos empezar por ahí. La segunda parte, lo que tiene que ver con
la relación de las compras con todo este tema también de abastecimiento y las contrataciones de personas, sí, pues, ¿no? Ahí hay un ámbito de perfeccionamiento que podría ir en línea con lo que hemos aprendido un poco de experiencias tipo los juegos, que, bueno, dentro de todo han sido positivas, interesantes. Para mi gusto, mejor no debimos hacer los juegos, no sé si hace falta esa plata ahorita, pero bueno, ahí está. Tenemos entonces que vincular esas buenas prácticas internacionales con nuestra experiencia interna. A ese nivel no estamos tan mal respecto de otros países, ¿no? O sea, nuestra norma es buena, incluso hubo un evento hace poco, bueno, antes de la pandemia, de la Alianza del Pacífico, en donde comparábamos los sistemas de compras y los esfuerzos en transparencia, rendición de cuentas que se hace con Compras Perú y con el SEACE, con su, bueno, todo lo que hay, y la verdad es que no estábamos, o sea, mal no estábamos, ¿no? Obviamente que ahí hay muchas fallas, pero bueno, en todos lados se cuecen habas. Y al respecto de todo esto desde una mirada estratégica, creo yo que también estamos apuntando bien porque ya hay rector de abastecimiento, la DGA. Entonces, en esta articulación intersistémica, ya tenemos con quién articular. Te cuento que no teníamos con quién articular en 2018. O sea, el POI articulaba con el PIA, pero no había un PAC que tuviera más que los lineamientos del supervisor de compras, ¿no? Pero ahí hay muchas cosas por hacer, ¿no? Está el tema de las compras menores a 8 ITs que no necesariamente tienen que estar en el PAC. Entonces también ahí hay un espacio interesante para poder avanzar, ¿no? Y que a pesar de que son de menos de 8 ITs, son cuantiosos cuando ya las sumas a nivel de todo el aparato público y del gasto que se hace, ¿no? Del gasto en que se incurre. Entonces, por ese lado también creo que habría que darle mucho énfasis a estos temas que se están viendo. Y en una mirada un poco mucho más grande, la intersistémica, intrasistémica, yo creo que también ahí el gran meollo, y volvemos a ese tema, estimado Julio, me hubiera gustado un fondo reactivo para el CIAF-SIGA, ¿no? La articulación entre estos dos grandes motores de los sistemas administrativos, ¿no? Planeamiento, presupuesto, abastecimiento, inversión pública, recursos humanos pasan por ahí. Entonces, todavía no. Y ya si lo haces con CEPLAN 1.1, ya tienes buena parte de la intra y intersistémica desarrollada. Y son medidas concretas, ¿no? Y que se desarrollen en la peruana sin contratar empresas extranjeras que no entienden esto, demoran 2 años en entenderlo y 2 años en desanimarse y no hay nada, ¿no? Bueno, Entonces, sí, sí. tiene que ser que hay... Entonces, aquí me parece importante, Limber, esto que tú has mencionado, de cara a también a recuperar o a ir a una versión punto 2 también de lo que es el proceso de modernización del Estado. O sea, que está marcado ahora con esto que se ha dado en llamar ya no gobierno electrónico, sino gobierno digital, ¿no? Y donde entramos porque acá los temas ya son de combate, es decir, cómo resolvemos el elemento de la interoperabilidad. Y estoy seguro que si llegamos, por ejemplo, a esto que tú mencionas, a integrar intersistémicamente y extrasistémicamente estos sistemas administrativos, sí podríamos llegar ya a mirar en números y con evidencias, digamos, los costos unitarios y las diferencias que pueden existir en la entrega de servicios, ¿no? Y respecto a la asignación económico, y de repente, si avanzamos el elemento de evaluar resultados, no solamente actividades, o sea, no solamente quedarnos en el POI, ya podríamos mirar costo-efectividad de la intervención pública y analizar la eficiencia y la eficacia y la efectividad de la asignación de recursos, que creo que es la evaluación. O sea, la evaluación presupuestaria no es cuánto gasté. La evaluación presupuestaria, el foco debe ser si mi asignación de recursos logra los resultados esperados, o sea, es el costo-efectividad, ¿no? Que es el elemento importante, y eso no lo hemos tenido, creo que nunca en el Perú, ¿no? No quiero ser, digamos, riguroso, pero creo que eso no lo hemos tenido nunca. Entonces, no se agota en ese elemento, y en esta medida, Limber, tú conoces gestión pública del ataque desde que empezó,
empezamos, digamos, gateando, y el economista Limber, que tenemos el honor de contar con su presencia aquí, participó con nosotros decididamente en este espacio, a quien yo agradezco. Estamos creciendo, digámoslo así, con la participación de ustedes, queridos amigos. Ustedes tienen ya a disposición en la web que hemos formado de gestión pública al ataque, todo el landing, digamos así, de los módulos que vamos a tener. Hoy día hemos tenido el primer módulo de políticas económica y las medidas de reactivación que ha dado el gobierno. Vamos a seguir con estos 5 módulos de reactivación económica. Los invito a que el día de mañana se inscriban. Ahora va a ser, digamos, pueden ustedes inscribirse, dejar sus datos para poder actualizar la web, y tenemos también varias sorpresas a través de Twitter, de YouTube, siguiendo también el consejo que alguna vez me diera Limberchero, ¿no? De avanzar y crecer en esta dirección, como también lo hace la red de gestores de finanzas públicas subnacional, que lidera la cooperación suiza a través del Instituto de Gobierno Basilea, perdón, y que dirigen de manera muy interesante y muy comprometida Limberchero. Esto es interesante, y yo quisiera ya ir cerrando y agradeciendo tu tiempo, estimado Limber, un día como hoy, viernes, que nos toca, digamos, revisar cuáles serían, digamos, tus recomendaciones en principio, que pudiéramos darle al gobierno nacional, a los gobiernos regionales, y tal vez, si también lo consideras a bien, a los gobiernos locales, para llevar adelante las medidas que tienen que ver con implementación, las medidas para implementar la reactivación económica que ha dictado el gobierno nacional. Lo digo esto por lo siguiente, ¿no? Porque digamos que en algunas intervenciones, en algunas medidas, por ejemplo, reactiva, ¿no es cierto? O en otros lados, pareciera que la dinámica es solamente nacional, ¿no? En algunos casos vinculan a los gobiernos locales o tímidamente a los gobiernos regionales, pero hay otras cosas que se pueden hacer en este escenario, en esta parafernalia, y te pediría, Limber, ¿cómo podemos, ya mirando de una lógica de conjunto, interactuar o aportar a este plan o estas medidas digamos, que ha surgido del nivel nacional, pero desde lo subnacional, desde los gobiernos regionales y gobiernos locales? Sí, ya dijimos que las medidas han sido de acuerdo a lo que la pandemia necesitó. Han hecho todo lo que está en los libros, que había muy poco en los libros sobre esto, no nadie ha escrito sobre COVID en el mundo, ¿no? Pero salieron algunas cosas interesantes, y lo ha hecho todo el MEF. O sea, por ese lado no hay ningún tipo de reclamo. Pero que fue suficiente, no, pues porque no solamente se hace lo que está en los libros. Ahí ya corre un poco la experiencia, el kilometraje de las personas que están detrás de la batalla pública, porque recuerdan, no solo es cerebro, ¿no? Es también el cocerebro, ¿no? No es razón, sino corazón, el corazón. Y de ahí viene la innovación, de ahí viene el amor, y eso también tiene experiencia, kilometraje, que a veces es importante, ¿no? Bueno, habrá que ver ahí cómo se aprovecha. Tenemos buenos cuadros que tienen la suficiente experiencia para poder aportar. Vamos de frente con una sola recomendación por gobiernos. Ya hicimos bien todo esto que te he dicho, y eso es backward looking. Ahora hagamos la segunda parte, que es el forward looking. Vamos con, a nivel nacional, me gustaría que Reactiva lo revise ese plan, y que se le dé el feedback al MEF, ¿no? Al MEF y a Produce. Entonces me gustaría ver algo entre Produce, de repente UIF, también Inteligencia, la DINI y MEF, Produce, CEPLAN, UIF y DINI, los 5, para ver el tema de la reactivación, y van a ver que van a hacer cosas bien interesantes a partir de esta reunión. A nivel de gobierno regional, que el MEF por favor revise los nuevos PRC que están haciendo cada gobierno regional, porque ya el pueblo está hablando y se está manifestando en estos planes. Después de mucho tiempo, o sea, ya no son documentitos que se hacen por hacer, sino que se están haciendo porque se están planteando muchos gobiernos el tema COVID, ¿no? Incluso tenemos planes, entre comillas, regionales, ¿no?
tenemos el CEPLAR en La Libertad y el CERPLAN en Piura. Hay que ver la calidad de los profesionales que están allá. En la red de expertos tuvimos una conversación con Ángel Polo de la red de La Libertad. Vean SPRC, te sabe hasta cuántas paltas salen en cada kilómetro del territorio de La Libertad. O sea, ya eso es planificación, ¿no? Y en el caso de los gobiernos locales hay que revisar dos cosas, señores. El primero, el PDLC, el Plan de Desarrollo Local Concertado. Hay que activar el CCL, el Comité de Coordinación Local, mirando al CCR, el Comité de Coordinación Regional. Y lo segundo, las medidas de reactivación no lo son todo. Hay que generar nuevas licencias para los negocios que ahorita están informales, hay que darles gratis las licencias para que se genere formalidad en esos negocios y paguen aunque sea poquito, pero ya es algo que entra al erario público, al Tesoro Público Nacional, ¿no? Hay que reactivar por ese lado también un reactiva municipal que lo diera cada gobierno municipal, porque cada comunidad no la conoce nadie mejor que el mismo jefe de la localidad, que es el alcalde, su gobierno. Entonces, por ahí debe haber medidas adicionales. No centrarse solo en los temas que te da el plan de incentivos, que son importantísimos, o sea, no los estoy soslayando ni nada, sino más bien afirmando que son importantes, pero adicionalmente los han elegido por algo, ¿no? Entonces deben tener una mirada un poco adicional que les dé ese plus de sabor local, tropicalizado a las cosas que hacen. Me parece importante, queridos amigos y amigas, lo que acaba de decir el economista Limberchero es clave. Tenemos que sumar, vamos a decirlo de una manera, digamos, gráfica. Tenemos que también mirar lo que podemos hacer teniendo en cuenta las escalas, que no son las mismas. A nivel nacional tienen su rol, su papel, el nivel regional también, y lo propio en el plano local. Tenemos también iniciativas que tienen que ir conversando, que tienen que, digamos, utilizar como catalizador estas medidas que se han dictado en materia de reactivación y desarrollo económico. La cosa, el truco es tener bien claro los problemas y el foco para actuar. Yo agradezco enormemente la participación de Limberchero, un destacado economista, es representante de país de la cooperación suiza, que ha tenido la gentileza de participar aquí en Gestión Pública del Ataque, Reactivación Económica. Limber, por favor, tus palabras de despedida a la audiencia que ya te conoce, tienes tu hinchada. Me gustaría también entrevistar, si se da también la oportunidad, a ver si me ayudas a Víctor Vargas y de repente también a Carlos Anderson para hablar sobre temas de las perspectivas que me parecen importantes ya de cara a lo que viene, a los planes de gobierno, que también es muy interesante en este momento, ¿no? Creo que el escenario de mediano plazo aparece como un escenario importante para ver y para mirar, teniendo en cuenta también la situación actual. Por favor, Limber, tus palabras para esa legión de gestores públicos, donde también están los gestores de las finanzas nacionales. Creo que nos damos la mano y un abrazo entre galaxias, que creo que es la misma galaxia y que estamos haciendo, digamos, camino al andar, pasito a paso, construyendo esto que se llama gestión pública, con gestores de verdad, con gestores de carne y hueso que avanzan en la dirección de desarrollar a nuestro querido país. Limber, tienes tú las cámaras y tienes tú el micro para dar un mensaje a la conciencia de nuestro queridísimo Limberchero Samanche. Muchas gracias, Julio. Mi puesto actual es líder de sostenibilidad del programa GFP de la Cooperación Suiza. Oh, Ya, sí. Mira, somos el mismo ejército, los húsares de la red de gestores y los húsares de la red de expertos GFP son parte del mismo cuerpo de combate, el cuerpo de combate no militar, sino civil, que quiere hacer las cosas mejor por el Perú y hacia eso tenemos que apuntar. Ya sabemos que no es una labor que sea reconocida por todos, es una labor sacrificada, pero créanme que me llena de orgullo conocer a esos grandes gestores que se levantan muy temprano y están todo el día pensando en su casa o en la oficina en temas por el bien de su localidad, de su región, de su país. Eso me contagia, me infunde parte de esa juventud de la que te digo, que esa jovialidad, para llamarlo bien un término un poco
más preciso, lo que significa esa mezcla de alegría, juventud y deseo de plasmar ese amor del país en progreso para el país, ¿no? En bienestar para los ciudadanos. No tengo más que agradecimiento para cada uno de ellos, con los que comparto, con los que aprendo, me enseñan mucho, emocional y intelectualmente, para adelante, ¿no? Al ataque, a seguir. Al ataque, estimado Limber Chero, que hemos tenido el lujo de tenerlo a él y antes a don Luis Taís Díaz conversando sobre los lineamientos de la activación económica y desarrollo económico para el Perú en estos meses que quedan, estos 10 meses, y mirando también el mediano plazo. Les quiero recordar, queridos amigos y amigas, puntriano.pe, ustedes pueden ver ahí. Esa es la página web. Por favor, ingresen ahí en este momento. Hay un link donde hay un formulario para que ustedes puedan inscribirse. Me acaba de decir mi productor que ya existen 10 inscritos. Nuestro productor de serie, en realidad, el señor José Málaga, quien somos como, no sé quién es el Quijote y quién es Sancho Panza, pero estamos ahí avanzando, digamos, en esta tarea de sacar adelante la gestión pública. Hay 10 inscritos, por favor inscríbanse en este momento, nos ayuda bastante construyendo una base de datos que nos permite también sacar adelante muchas cosas. Y ojo, hemos tenido a líder de sostenibilidad, como muy bien ha precisado Limber Chero, la cooperación suiza a través de esta red de gestores subnacionales, también organiza cursos que son muy interesantes, muy accesibles y que nosotros nos comprometemos también, estimado Limber, a difundirlo en nuestras redes para que puedan tener acceso. Yo creo que vuestra red puede ampliarse. La cooperación tiene un compromiso, la cooperación suiza me refiero, tiene un compromiso muy, muy concreto y que se ha demostrado de desarrollar capacidades en lo que es, creo que el corazón fundamental de la gestión pública, que es la administración financiera, pero no la administración financiera chata, esa que solamente se ve el compromiso, el mercado giro y el pago, ¿no? Sino una administración financiera que mira políticas, que mira resultados y que sobre todo mira esto que me ha encantado: co-cerebro, co-razón, co-gestión pública, porque sin corazón, como dice Limber, corazón de león, sin corazón no hay gestión pública posible. Recuerden entonces, queridos amigos, esto es Gestión Pública al Ataque, esta vez en reactivación económica. Seguimos